Estado actual del tratamiento de la patología del sistema venoso superficial y perforantes en miembros inferiores. Técnicas de ablación endovascular. Se presenta un caso clínico, una paciente de 54 años de sexo femenino que tiene dilataciones varicosas de larga data en miembro inferior izquierdo, expresa pesadez, cansancio e hinchazón por la tarde, y al examen físico presenta varices subdérmicas, tanto en muslo como en la pierna, con algunos trastornos tróficos de inicio, con leve induración y dermatitis ocre o angiodermitis ocre, que es esta mancha de color café con leche que se da en los pacientes con insuficiencia venosa. En la siguiente fotografía podemos apreciar lo descrito anteriormente, las varices subdérmicas marcadas con lápiz indeleble, y podemos ver en el tercio medio inferior de la pierna esta coloración ocre, y si uno pudiese palpar a la paciente va a sentir esta cierta induración llamada hipodermitis indurativa crónica o lipodermatoesclerosis, que forman parte de los trastornos tróficos en la insuficiencia venosa superficial. Nos podríamos hacer entonces dos preguntas con respecto a este caso clínico. La primera, ¿cuál o cuáles son los estudios necesarios para hacer el diagnóstico? Y en segundo lugar, ¿a qué grado pertenece la clasificación SEAP la siguiente paciente? Y una pregunta más, ¿qué tipo de tratamiento indicaría en primera instancia, conociendo ya el diagnóstico de insuficiencia de vena safena mayor izquierda y perforantes en muslo y pierna realizada por una ecografía Doppler venosa color? ¿Indicaría tratamiento conservador solamente, tratamiento quirúrgico convencional llamado stripping o safenectomía por invaginación? Indicaría tratamiento quirúrgico mini-invasivo, ya sea las técnicas de ablación endovascular por radiofrecuencia o por láser, o indicaría tratamiento ecoguiado de vena safena interna con microespuma, llamada Ultrasound Guided Form Sclerotherapy. Estos son los conocimientos previos con los cuales usted debería contar para poder aprovechar mejor la clase. Anatomía y fisiología del sistema venoso superficial de miembros inferiores y del sistema venoso profundo, su fisiopatología, epidemiología de la enfermedad venosa, cuáles son los signos y síntomas más frecuentes en la misma, lo que se llama clasificación SEAP, clínica, etiología, anatomía y fisiopatología, qué es la ecografía Doppler venosa color de miembros inferiores y por qué es el gold standard para el estudio de la patología venosa, y cuáles son las diferentes alternativas terapéuticas relacionadas con la misma. ¿Cuáles son los contenidos? Vamos a hacer una pequeña introducción, hablar qué es la radiofrecuencia y sus diferentes aspectos técnicos para realizar la misma, cuál es nuestra experiencia en el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial con este método, evaluar o hacer una evaluación de los procedimientos de ablación térmica con tumescencia y finalmente algunas consideraciones. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cuál es la prevalencia de la insuficiencia venosa crónica tanto en Europa Occidental como en América. El sexo femenino tiene una prevalencia entre el 1 y el 40% y el sexo masculino llega hasta el 17% de la población. Algunas bibliografías hablan de que la población mundial algún mínimo grado de insuficiencia venosa puede tener superficial, desde tener solamente arañitas o telangiectasias, su nombre técnico, hasta varices de gran calibre e insuficiencia venosa crónica avanzada. En ese porcentaje podríamos hablar que entre el 60 y el 70% de la población mundial tiene algún grado de insuficiencia venosa. ¿Cuál es el objetivo principal entonces de los tratamientos? Prevenir la progresión y las complicaciones y obviamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así como cuando uno tiene que operar una hernia, debe conocer su anatomía de la ingle, de la región inguinal, en forma exhaustiva, en insuficiencia venosa uno debería conocer la anatomía quirúrgica en forma profunda para poder hacer un acceso
del callado de la vena safena interna para su operación, lo que llamamos safenectomía convencional. En este gráfico podemos apreciar obviamente la complejidad de la vena safena interna y sus relaciones anatómicas. En las siguientes fotografías podemos apreciar diferentes tipos de cirugía convencional. En la foto de la izquierda superior podemos apreciar la ligadura en forma selectiva de una vena perforante, también llamada operación de Sherman. En la foto de la derecha superior podemos apreciar una futura safenectomía interna por cirugía convencional. Y en la foto inferior podemos apreciar varices recidivadas de gran calibre y una cirugía un poco más compleja, lo que se llama cirugía recidiva de callado por técnica de Lee. Así surge entonces lo que hoy denominamos anatomía ecográfica. Tenemos que tener un conocimiento realmente muy profundo del manejo de la ecografía Doppler venosa color y saber reconocer las diferentes estructuras anatómicas cuando no hacen ecografía. Es muy necesario este tipo de conocimiento para poder realizar las técnicas endovasculares con control ecográfico. Como por ejemplo, esta foto donde se puede apreciar la vena safena interna con gran dilatación, se puede apreciar la fascia superior y la fascia inferior o muscular dentro de este espacio que denominamos espacio safeno o imagen en ojo egipcio. Este conocimiento también demanda la posibilidad de tomar medidas, medir flujos, etc. Como así también demanda saber reconocer, como en este caso, cómo una catéter de radiofrecuencia se encuentra dentro de la vena safena mayor y cómo este catéter, que es ecorrefringente, genera toda esa sombra acústica posterior. ¿Qué es entonces la radiofrecuencia? Es la introducción de un catéter por punción en la vena a tratar y el posterior calentamiento por contacto directo con la pared de la vena comprometida, accionando la energía por radiofrecuencia. Este calor destruye la capa endotelial, causando la contracción de las fibras de colágeno y el sellado fibrótico de la vena. ¿Cuáles son las indicaciones de la ablación por radiofrecuencia? Es la insuficiencia venosa superficial del segmento comprometido, como por ejemplo la vena safena mayor o interna, la vena safena menor o externa y la safena accesoria anterior del muslo. Son algunos ejemplos de las venas que cuando están insuficientes podemos tratarlas con este método. La contraindicación principal es la trombosis en el segmento a tratar. Por supuesto, una vena que se encuentra ocluida, no vamos a poder pasar el catéter y encima tenemos riesgo de generar el desprendimiento de los coágulos en los cuales se encuentra trombosada. Este es el equipo que se utiliza para realizar el tratamiento. Genera energía por radiofrecuencia que se transmite a un catéter denominado closure fast. El rango de operación normal de la energía es entre 15 y 40 watts. Y la energía se entrega a la vena que uno quiere tratar por ciclos de tratamiento que duran 20 segundos. Dependiendo del grado de dilatación de la vena, después uno decidirá cuántos ciclos de tratamiento entrega a esa vena, tratando de conseguir la temperatura objetivo, que es la de 120 grados centígrados, con lo cual con esta temperatura nos aseguramos un buen tratamiento con oclusión posterior de la vena. Y esta es la mesa quirúrgica que necesitamos, el equipo que nombramos recién, un ecógrafo portátil en este caso, y la mesa quirúrgica con lo que podemos apreciar el set introductor de entre 7.5 a 8.5 French para introducción del catéter por técnica de Seldinger. En esta foto podemos apreciar en detalle el catéter utilizado para la ablación por radiofrecuencia. Tiene un diámetro de 7 French con un eje de 4 y una cola o coil de 7 French. Un lumen central para el cual podríamos utilizar para algún fluido si fuese necesario, para el pase de alguna guía hidrofílica.
y acepta guías de alambre de 0,025 pulgadas. Lo que podemos ver en la foto de la derecha es la pieza de mano donde consta con un botón para poder accionar la energía de radiofrecuencia cuando creamos que es correcto. Y más abajo, en la misma diapositiva, podemos apreciar que existen dos longitudes de este elemento térmico, que es el que genera la energía, uno de 3 centímetros de longitud para segmentos más cortos y otro de 7 centímetros de longitud para obviamente segmentos un poco más largos. Es muy importante tener el ambiente adecuado y todo lo necesario para realizar el procedimiento. De esta manera podríamos hacer un checklist de si tenemos el ultrasonido, el generador de radiofrecuencia, la bomba de infusión que se va a utilizar para realizar lo que llamamos anestesia tumescente, lo vamos a ver en otra diapositiva, la preparación de la solución anestésica, la presencia de set introductor y de diferentes guías que creamos necesarias para poder hacer el procedimiento, tener una mesa de operaciones de cirugía con la capacidad de cambiar posiciones, una temperatura ambiente adecuada, ya que si la temperatura del ambiente es muy fría, podemos generar vasoconstricción y esto va a dificultar el acceso. Y finalmente, medidas de confort para que el paciente se sienta bien durante el procedimiento. El día anterior a la cirugía, o el mismo día, podríamos realizar lo que llamamos cartografía o el mapeo venoso, tratando de identificar el punto más distal del reflujo de la vena comprometida y obviamente marcar la zona por donde vamos a acceder por punción para la colocación posterior del set introductor, del dilatador y posterior colocación del catéter. Tratar de identificar y marcar los segmentos que estén muy dilatados, los que estén muy superficiales y aquellos que en algunos casos pueden tener una tortuosidad importante que dificulte la navegación del catéter dentro de la vena. U obviamente aquellos segmentos que tengan algún grado de secuela de trombosis que también puedan dificultar el acceso vascular. En esta foto podemos ver cómo se realizó el mapeo venoso que acabamos de describir. En la flecha que figura en el tercio medio del muslo es donde la vena safena se transforma en superficial, deja de ser vena safena y se denomina vena epifacial. En ese punto, la vena safena transcurre como vena normal en su espacio normal, llamado espacio safeno. Más abajo, en la cara interna de la rodilla, podemos visualizar toda la marcación de las varices epifaciales superficiales y la reentrada en el tercio medio de la pierna a través de venas perforantes de reentrada. El acceso venoso o la punción de la vena comprometida está descrito como uno de los puntos más críticos o difíciles de este tipo de procedimiento. Se coloca el transductor del ecógrafo con una orientación ya sea en forma transversal o en un corte longitudinal, lo cual va a depender de la experiencia del operador. Se puede utilizar la posición de Trendelenburg invertida para poder ingurgitar la vena y de esta manera facilitar la misma. Tratar de intentar siempre una única punción de la pared, ya que esto puede generar vasoconstricción de la vena o también un hematoma que dificulte entonces la colocación del set introductor. En general se aconseja el ángulo de una aguja a 45 grados. Obviamente con un ángulo mayor es más probable o más frecuente que se haga una punción doble de la pared, tratando obviamente de evitar lo que habíamos descrito recién, y la concha de tu madre. En las siguientes fotos podemos ver cómo se realiza la punción, en este caso con una posición longitudinal del transductor del ecógrafo, cómo tenemos la salida de sangre a través de la aguja y la posterior colocación de la cuerda de piano. Se coloca entonces el set introductor, se retira el dilatador y se coloca, como podemos ver en la foto, el catéter de radiofrecuencia. En esta foto podemos ver el catéter de radiofrecuencia dentro de la vena safena mayor, la unión safeno-femoral que se aprecia perfectamente y cómo tomamos una medida desde la unión safeno-femoral hasta la punta del catéter manteniendo una distancia de 2 o 2.5 centímetros.
En la bibliografía americana, estos le dicen triple check, que es chequear siempre 3 veces la posición del catéter antes de iniciar lo que llamamos la anestesia tumescente. Obviamente como método de seguridad para evitar que el catéter radiofrecuencia, ya sea por movilización de la pierna, por movilización de la posición del paciente, se modifique y obviamente pueda progresar y generar problemas en el sistema venoso profundo. ¿Cuáles son las zonas anatómicas en las cuales tenemos que tener más alerta o cuidado en el momento de realizar este tipo de procedimientos? La unión safenofemoral, ya dijimos la posición del catéter y la infiltración anestésica tumescente, que podemos lesionar la arteria o la vena profunda con la punción para poder realizar la anestesia. La unión safenopoplitea, por las mismas consideraciones, cuando hagamos la anestesia tumescente o la punción, con la aguja para realizar esta anestesia, tener cuidado de no, obviamente, lesionar otras estructuras, como por ejemplo el nervio safeno interno, el nervio safeno externo, o por supuesto el nervio sural, con todo lo que esto conlleva si uno lesiona este tipo de estructuras. ¿Qué es la anestesia tumescente? Es la introducción de una solución anestésica en el espacio perivenoso para lograr la vasoconstricción de la vena comprometida y el acercamiento del endotelio a el elemento térmico, o sea, el catéter de radiofrecuencia. Estas son las soluciones, las pueden apreciar, que nosotros utilizamos para poder realizar este tipo de anestesia. Existen algunas bombas de infusión, lo cuales acortan los tiempos y facilitan su realización, pero también se pueden realizar en forma manual o también utilizando el presurómetro que se utiliza para cirugía laparoscópica para el lavado. Estos son algunos ejemplos de las bombas anestésicas tumescentes para poder realizar la misma. En estas fotos podemos ver el antes y el después de la anestesia tumescente y cómo la vena safena mayor se cierra luego de la misma y cómo el catéter de radiofrecuencia se acerca al endotelio venoso para lograr su objetivo. La característica principal de la radiofrecuencia, llamada también segmentaria, es que justamente actúa por segmentos. No hay que retirar el catéter en el momento del disparo. Hay que colocar a una distancia de entre 2 y 2.5 centímetros de la unión safenofemoral o safenopoplitea, dependiendo de la vena que uno esté tratando. Como dijimos, el tratamiento con una temperatura objetivo de 120 grados, esto lo hace solo el equipo, sin necesidad de marcar nada, en segmentos de 7 centímetros o de 3 centímetros, dependiendo del catéter que hayamos elegido para tratar el segmento de vena comprometida. Se realizan, según recomendaciones del fabricante, 2 disparos inmediatos a la unión safenofemoral y 1 en el resto del trayecto. Igualmente, en nuestra experiencia, ha sido necesario realizar más disparos relacionados con la dilatación importante de la vena. El retiro de 7 centímetros del catéter se hace en forma secuencial. Luego del disparo se retira 7 centímetros y se vuelve a tratar ese segmento que continúa. En esta foto podemos apreciar, en el momento de que uno está disparando la energía de radiofrecuencia, cómo llega a 120 grados centígrados, con esta potencia que se puede ver de 12 watts en este ejemplo, y arriba nos marca el tiempo, que falta 1 segundo para cumplir ese segmento de 20 segundos que habíamos nombrado previamente. Luego de la ablación endovascular por radiofrecuencia, se completa el procedimiento con flebectomía segmentaria de las varices epifaciales. Una vez finalizado el procedimiento, se colocan suturas plásticas, en este caso a través de estos Steri strips, y si no, pequeños puntos, lo cual dependerá del tamaño de las incisiones. Se realiza la colocación de gasa común por encima de las mismas. Se colocan apósitos durante todo el trayecto de la vena safena tratada. En este caso se resalta la región inguinal donde no tiene ninguna incisión, por supuesto diferencia fundamental con la safenectomía. Se termina el procedimiento colocando vendaje elastocompresivo para comprimir la vena tratada y disminuir el índice de complicaciones como hematomas o inflamación luego del procedimiento. En este caso, en la pierna contralateral se realizó una microcirugía asociada de varices como complemento estético de su tratamiento. Esta es nuestra experiencia
En la actualidad tenemos alrededor de más de 1000 pacientes tratados con radiofrecuencia endovascular, pero este es un ejemplo de la primera parte de la experiencia, donde hicimos un análisis de los primeros 403 pacientes, desde octubre del 2011 a marzo del 2015, con un seguimiento de 36 meses y un seguimiento mayor al 90%. Esta es la descripción de toda la población que operamos. El tipo de anestesia dependía más que nada lo que determinaba el servicio de anestesiología, la cual podría variar entre la utilización de anestesia general, ya sea con máscara laringia o intubación endotraqueal, o la presencia de sedación sin necesidad de intubación. Anestesia tumescente se utilizó en todos los pacientes y se realizó un seguimiento con ecodoppler seriado entre el segundo y el cuarto día luego del tratamiento y a los 1, 3, 6, 12, 24 y 36 meses. Y lo que podemos ver más abajo es la variabilidad en la clasificación SEAP en nuestros pacientes. En cuanto a las complicaciones, tuvimos algunas. En la primera semana pudimos detectar una trombosis venosa profunda y lo que denominamos la trombosis inducida por calor, que son 2. Al mes detectamos una más. Presentamos 2 neuritis, 3 hematomas importantes que requirieron tratamiento posterior con antiinflamatorios, hielo, elastocompresión y kinesiología, y presentamos una quemadura. Tuvimos 25 reaperturas, 4 de la vena safena anterior accesoria del muslo, 21 safenas mayores, lo cual conlleva un total de 6.4%, que se traduce con bibliografía internacional que habla de entre el 5 y el 10% de reaperturas. Y tuvimos que realizar 5 retratamientos donde variamos la tecnología. En conclusión, entonces, la radiofrecuencia es una técnica sencilla y es fácil de repetir, con una curva de aprendizaje que en general es corta. Se consideran alrededor de hacer mayor de 30 casos para poder adquirir las habilidades necesarias para poder desarrollarla. Tiene una baja morbilidad y las complicaciones en general que se dan son menores. Las complicaciones mayores en general son muy raras. Para ir terminando, vamos a hablar de los otros procedimientos de ablación térmica con anestesia tumescente, entre ellos el láser, y podríamos incluir también lo que se llama el tratamiento endovascular por vapor, pero lamentablemente en nuestro país no se realiza. Así que vamos a hacer hincapié más que nada en estos dos tratamientos. La ablación con láser. Esta ablación se puede realizar con diferentes fuentes de energía láser, ya sean con diodo, con dióxido de carbono, con la técnica o el láser de neodymium YAG o con otros láseres hoy en la actualidad. Y también tienen diferentes longitudes de onda, puede ser 810, 980, 1320, 1470 o 1500. Y abajo en las diferentes fotos podemos ver las diferentes plataformas de láser que podemos utilizar para realizar la ablación endovascular por láser de la insuficiencia venosa de la safena. Así como la ablación por radiofrecuencia consta de un catéter para poder realizar la misma, en el caso del láser constamos con diferentes fibras láser. Existen diferentes diámetros que van desde los 200 a los 600 micrones y también existen diferentes puntas llamadas BER, tulipa, punta normal, punta radiada, simple o doble, con lo cual existen realmente mucha variación en relación a los tipos de fibra de láser para el tratamiento de la insuficiencia venosa. Finalmente, la liberación de energía, una vez que uno colocó el catéter láser, la misma puede entregarla en forma continua o pulsada. Algunas fórmulas que uno puede calcular para poder ver qué cantidad de energía está entregando, ya sea joules por centímetro. La potencia es variable y va desde los 5 a los 30 watts. Y lo mismo en relación a la velocidad de retiro, lo cual va a depender de todo lo anterior, de qué tipo de fibra, qué tipo de equipo, etc. En la misma línea van las guías latinoamericanas de terapéutica para la patología venosa. En esta publicación, ellos concluyen que la ablación por radiofrecuencia es un procedimiento seguro y efectivo y está recomendado para el tratamiento de la vena safena mayor insuficiente con un alto grado de recomendación y evidencia. Como pueden ver en la siguiente diapositiva,
Diferentes bibliografías avalan el uso de radiofrecuencia para el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial de la vena safena mayor. Incluso pueden ver la experiencia, la primera en la Argentina, la del Hospital Italiano, comandada por el doctor Hernán Bauzá Moreno y el doctor Hugo Martínez, en el año 2008 y publicada en la revista Forum de Flebología y Linfología en su volumen 10. Esta diapositiva muestra un resumen de la bibliografía que avala el uso de radiofrecuencia. En definitiva, la mayoría de ellas habla sobre los datos a mediano plazo, demuestran una recanalización menor al 10% y la misma se genera en segmentos que pueden ser tratados con escleroterapia con microespuma. La neovascularización es poco común y es una diferencia fundamental con algo que se da en la cirugía convencional o stripping, que las complicaciones graves como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar son realmente raras. La trombosis venosa superficial es más común en las venas más grandes, ocurre en un poco porcentaje de pacientes. Los resultados cosméticos y el alivio sintomático son excelentes, así como la calidad de vida, y es lo fundamental y diferencia con otros métodos de ablación endovascular. Y quería recalcar específicamente este trabajo, donde compara las 4 técnicas: la radiofrecuencia, el láser endovascular, la ablación química con microespuma y el tratamiento convencional que se llama ligadura alta y stripping. Y en todos lo que muestran es una efectividad similar, un poco menor para la ablación química con espuma, un dolor postoperatorio mucho menor, sobre todo en la radiofrecuencia y en la ablación química, mejores resultados en los scores de calidad de vida para radiofrecuencia y el inicio de actividades normales también en menor tiempo a favor de la radiofrecuencia y la ablación química. En una publicación de la Sociedad de Cirugía Vascular y el American Venous Forum de Estados Unidos, en sus guías de práctica clínica, dan un resumen de las recomendaciones y los grados de evidencia entre el láser, la radiofrecuencia, el tratamiento convencional y la ablación química con microespuma. Les pido que lean el siguiente cuadro que resumen un poco lo que estuvimos hablando. Como conclusión final, entonces, podemos decir que los métodos de ablación térmica, tanto el láser como la radiofrecuencia, son seguros y efectivos, que siempre deben ser realizados con anestesia tumescente, que tienen altas tasas de oclusión, en ambos casos son mayores al 90%, tienen baja morbilidad postquirúrgica, que la radiofrecuencia se caracteriza por una mejor calidad de vida y menor dolor en el postoperatorio, que las complicaciones mayores son raras, como embolia pulmonar o trombosis venosa profunda, que hay muy buen resultado en los scores clínicos y de calidad de vida, a favor un poco de la radiofrecuencia, como dijimos recién. Hay un rápido inicio de actividades habituales, a favor también de la radiofrecuencia, y que los costos son similares en la Argentina.